pasado y el futuro de justamente las dietas basadas en vegetales. Va a ser a cargo de nuestro compañero el doctor Juanjo Cáceres Nebot, que es doctor en Historia y especialista justamente en investigación social e histórica sobre cuestiones asociadas a la alimentación, al consumo y al deporte. Es autor de libros que igual habéis conocido porque son de bastante divulgación también: Comer y correr, Consumo inteligente, Más vegetales, menos animales, y una alimentación más saludable y sostenible, y Dieta y cáncer. Es también profesor colaborador del Máster Universitario de Nutrición y Salud, y además nos acompaña históricamente incluso desde la época del Máster de Food System, así que nos puede dar una visión completa de la historia y del sistema alimentario. Muchas gracias, Juanjo, cuando quieras. Hola, buenas tardes, buenos días, o lo que corresponda en cada caso. En efecto, me toca dar un poco una cierta perspectiva histórica de la cuestión de las dietas basadas en vegetales, una tarea muy complicada, teniendo en cuenta que la historia es muy larga y la prehistoria aún lo es más y tenemos poco rato, pero al menos intentaré señalar algunos aspectos que a mí al menos me parecen interesantes y que encajan en el tipo de reflexión que estamos haciendo hoy. Hablamos de sostenibilidad alimentaria. La sostenibilidad alimentaria en el pasado siempre ha estado determinada al menos por dos factores importantes: cuál ha sido la forma de obtención o producción de alimentos y cómo esos alimentos se han consumido y a qué tipo de dietas han dado lugar. Esos han sido los dos principales condicionantes en el pasado. Es evidente que hoy tenemos un tercero, pero a eso ya llegaremos. Como que es una visión histórica y a mí me gusta irme muy atrás, pues nos vamos muy atrás y nos vamos al proceso evolutivo. Es decir, todos sabemos que somos fruto de un larguísimo proceso evolutivo, formamos parte de esa familia que se denominan los homínidos, que en un determinado momento, dentro de ese proceso evolutivo, pues un antepasado común que tenemos con el chimpancé se separa en la rama evolutiva y empieza a dar lugar a una serie de especies que hasta ahora tenemos cuantificadas, pues más de 20, que acabarán generando finalmente lo que denominamos un Homo sapiens, que es lo que somos nosotros ahora mismo. Nuestro ADN, como sabéis, está fuertemente emparentado con los grandes simios: chimpancé, gorila, bonobo y orangután. Esas especies las vemos con un poquito más enmarcadas en los dos periodos geológicos que abarcan, es decir, el Plioceno, donde aparecen los primeros homininos, que es el nombre que reciben los antecesores posteriores a la división entre chimpancé y nuestro árbol evolutivo, y Pleistoceno, donde se concentran pues las principales especies y las más conocidas por todos nosotros. Hablo de chimpancés porque me interesa destacar un poco qué caracteriza la alimentación de un chimpancé en libertad. Un chimpancé se alimenta de grandes cantidades de frutos principalmente. Cuando la fruta no es abundante, opta por otro tipo de materiales vegetales, en este caso lo que tiene a su disposición, ya sean hojas, tallos, y los productos de origen animal, pues mayormente son insectos, y aunque tiene y utiliza avanzadas técnicas de caza para capturar otros mamíferos, esa no es su estrategia alimentaria dominante. Por lo tanto, el chimpancé, ese animal con el que compartimos tanto biológicamente, es un omnívoro, pero principalmente se alimenta de alimentos vegetales, que seguramente es la característica que compartimos todas las especies de homínidos que han existido. Dentro del marco de los homínidos, de las principales de las especies que aparecen con posterioridad a la separación del árbol del chimpancé y del ser humano, destaca que las primeras especies, aquellas que empiezan a aparecer a partir de 7 millones de años y que seguirán apareciendo después, por lo menos a partir del registro arqueológico que tenemos, pues encontramos dientes y rostros similares a los simios actuales y unas dietas que interpretamos probablemente también se basaban en frutas maduras y una mejor adaptación que en el caso del chimpancé a seguir consumiendo alimentos fibrosos. Las especies más recientes de este periodo, que son las Australopithecus, sufren un cambio ecológico que les lleva a vivir no en un bosque denso, sino en bosque claro o en sabana, tienen menos disponibilidad de frutos, su estrategia alimentaria se decanta a un mayor consumo de tubérculos, frutos y raíces, al cual están mejor adaptados que otras especies anteriores, y empezamos a notar dos aspectos que empiezan a ser ya más particulares: el carroñeo como estrategia alimentaria y la búsqueda de alimentos a grandes distancias, que es una característica que en el Paleolítico se irá desarrollando. Pero insistimos, en especies con una estrategia dominante basada en consumos de origen vegetal.
Si pasamos ya al Pleistoceno, podríamos poner varios ejemplos de especies que conocemos o dentro del debate que supone ahora mismo todo lo que es el árbol evolutivo. Me gustaría señalar simplemente brevemente que este es en el periodo donde algunas especies pues empiezan a experimentar cambios nutricionales porque tienen una demanda de energía muy ligada, entre otras cosas, a un incremento progresivo que se irá viendo en la masa encefálica. Es entonces cuando se intensifica el carroñeo sistemático y es entonces cuando aparece una cosa muy importante para el ser humano, que es la industria lítica. La industria lítica permite al ser humano construir herramientas que facilitan la obtención de productos de origen animal. Y es, por lo tanto, a partir de que empieza a haber innovación tecnológica, cuando también empiezan a haber otras posibilidades de obtención de alimentos, en este caso de origen animal. Y es cuando empieza entonces un proceso en el cual vamos viendo un incremento constante de masa encefálica y al mismo tiempo un desarrollo de la caza de animales que va acompañado de otras innovaciones como la domesticación del fuego. Pero siempre son innovaciones que tienen lugar en un marco de dependencia de los productos de origen vegetal que se obtienen por recolección, en los que la carne puede llegar a será cada vez más importante, pero siempre acompañada de lo anterior, y en el cual pues, se va introduciendo cada vez más innovación como cocina, procesamiento de alimentos, etc. Cuando llegamos a las dos especies que mejor conocemos porque son las que nos han dejado restos fósiles y porque una de ellas somos nosotros, nos encontramos máximo desarrollo encefálico, por ejemplo, en el caso de los neandertales, una especie a la cual se ha descrito siempre como un gran cazador y como una especie muy dependiente de los alimentos de origen animal, pero lo cierto es que el hombre de Neandertal, a medida que pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que que sus pautas alimentarias, primero que variaban bastante en función del entorno en el cual vivía. Como que mayormente vivía en entornos muy fríos, su dependencia de la caza era muy alta. Lo mismo que ocurre o que ha ocurrido hasta hace poco tiempo con los esquimales. Pero si vivía cerca del mar, pues vemos que consume focas monje, delfines o mejillones. Incluso tenemos yacimientos donde constatamos que el hombre neandertal consume vegetales y no solo eso, sino que además cocina productos vegetales. Por lo tanto, sus estilos alimentarios se adaptan al entorno. No vienen predeterminados por unas características concretas. Seres humanos modernos, poco que decir, máximo desarrollo cognitivo, como todos sabemos, más diversidad alimentaria, más diversidad de entornos. Y a medida que el paleolítico llega a su final, vemos que el nomadismo que caracteriza al ser humano se va dejando de lado y el ser humano se sedentariza, sin dejar de ser todavía cazador-recolector, pero se sedentariza. Antes de dar un salto en este sentido, la pregunta que muchas veces se formula, ¿consumir carne nos hizo humanos? Tradicionalmente se ha dado mucha importancia al consumo de carne. En los últimos años se están poniendo algunos matices en este sentido. Si leemos lo que dice Hardy y colaboradores, aunque estudios previos han destacado un cambio causado por el uso de herramientas de piedras, de dietas principalmente basadas en plantas, de dietas principalmente basadas en carne, como factor decisivo para el desarrollo del cerebro y otros rasgos humanos, nosotros argumentamos que los carbohidratos digeribles también eran necesarios para acomodar las crecientes demandas metabólicas de un cerebro en crecimiento. Además, reconocemos el papel adaptativo que desempeñó la cocina para mejorar la digestibilidad y la palatabilidad de los carbohidratos clave. Por lo tanto, ese estereotipo del hombre primitivo cazador no es más que un estereotipo. El hombre siempre ha sido diverso en cuanto a la alimentación y ha utilizado todos los recursos que ha tenido a su alcance para formular sus dietas. Cuando llegamos al Neolítico, se produce una transformación importante porque la población ya se ha sedentarizado, surge la agricultura y cuando surge la agricultura, en parte facilitada por las condiciones climáticas, el ser humano aprende a producir alimentos. Cuando aprende a producir alimentos y puede cultivar, la población empieza a crecer, porque el cazador recolector tiene que ejercer un control demográfico, en cierta manera, intenso. Cuando dispones de agricultura, tienes otras alternativas estratégicas. La población crece y la población devora a las propias sociedades de cazadores recolectores que van siendo sustituidas progresivamente por agricultores. ¿Qué supone nutricionalmente? Pues que el hombre pasa a depender, y la mujer, mayoritariamente de productos de origen vegetal, en concreto, los cereales. Lo que el Neolítico supone
es la llegada de unas determinadas formas de malnutrición. ¿Por qué? Por pérdida de variedad nutricional, pero no de pérdida de variedad nutricional ligada solo a los productos de origen animal, sino a todo tipo de productos, porque las legumbres, lácteos, carnes, pescados y frutos estacionales pierden peso respecto a las dietas de los cazadores-recolectores. Se pierde el consumo de vitaminas y minerales, hay deficiencias nutricionales, aparecen determinados tipos de trastornos que tienen que ver con la nutrición, como el escorbuto, la anemia o el bocio, y luego unos trastornos por desajustes por esos nuevos productos que llegan, como la caries, por razones obvias, o la osteoporosis. Pero también, además, se dan una serie de trastornos civilizatorios que tienen que ver con las nuevas formas de vida. Es decir, en un mundo en el cual sufrimos la COVID-19, es más fácil entender que la aglomeración urbana, la pérdida de distancia, la convivencia con otras personas facilita la transmisión de enfermedades. Si a eso añadimos ausencia de sistemas sépticos, ausencia de gestión de residuos, convivencia con animales y toda la malnutrición que viene por las nuevas formas de vida y lo que implica en forma de conflictos bélicos, carestías, etcétera, eso no tiene nada tanto que ver con la agricultura como con la sociedad en la que el hombre empieza a vivir. ¿Y qué pasa entre tanto con la ganadería? Hay algunos aspectos de la ganadería ya en el neolítico que a mí sí que me gusta subrayar. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la cueva neolítica de Chávez, en un periodo 5600 neolítico claro, ahí el ser humano ya es capaz, primero, de alterar los ritmos estacionales y vemos que puede disponer de leche de carne todo el año gracias a la ganadería, que utiliza razas domesticadas en el Levante Oriental, porque los animales no se domestican en todas las zonas del mundo, a diferencia de la agricultura, que sí que aparece de manera espontánea en varios sitios. Hay lugares como en Mesoamérica que ningún animal llegará a ser domesticado. Estabula animales y además empieza a generar una alimentación controlada de las ovejas, no solo mediante pastos, sino con forraje. Es decir, que cultiva para alimentar a los animales, lo cual nos indica que además la agricultura es en buena medida la base del consumo de carne que el hombre ha hecho a lo largo de su historia y no la caza como a menudo se piensa. Para no entretenerme avanzo, cuando superemos las etapas históricas, entremos en la Edad Antigua, a medida que avance la Edad Antigua, notaremos que la diversidad agraria y alimentaria mejora sensiblemente y que los rasgos de malnutrición que caracterizan al Neolítico se empiezan a perder, aunque no desaparecen del todo, como tampoco desaparecen del todo los problemas que genera, por ejemplo, la falta de saneamiento, a pesar de que, por ejemplo, las ciudades romanas tenían muy buenos sistemas de saneamiento instalados. También observamos otro rasgo en la Edad Antigua ya, y es que la ganadería ya no es solo una ganadería extensiva que sirve para alimentar poblaciones, sino que a partir de un determinado momento se empieza a producir de manera intensiva, es decir, intensiva en el sentido de lo que lo entendemos en la actualidad, es decir, intentando producir animales cada vez más grandes y además orientados a un mercado global, que en ese momento el mercado global es el Mediterráneo. Y estudios recientes observan que los tamaños de vacuno, por ejemplo, pues son prácticamente equivalentes a los que tenemos en la actualidad. Con lo cual, la intensificación de la ganadería en ese momento es muy alta ya. La Edad Media y la Edad Moderna a nivel alimentario simplemente es una profundización de ese tipo de tendencias con algunos matices, es decir, la Edad Media, un predominio de la herencia romana en cuanto a diversidad alimentaria. En los primeros siglos, sobre todo, aunque con algunos matices según las zonas del globo, pero a partir del feudalismo, una lenta evolución de nuevo hacia la reducción de la diversidad alimentaria por el tipo de sistemas alimentarios que se instauran en ese momento, por la pérdida de acceso, por ejemplo, pues a productos silvestres que sufren amplias capas de la sociedad por diferentes motivos. Y además se empiezan a generar lo que yo llamo segmentación dietética, es decir, que las clases sociales tienen estilos alimentarios bastante más contrastados entre ellos que los que se veían en la época romana. Por ejemplo, el caso de los monjes es muy evidente, con las reglas monacales muy frugales y además muy orientadas hacia los productos vegetales, y en el caso de los señores feudales, al contrario, muy orientadas al consumo de productos animales, carne y caza mayormente. Sigue avanzando la Edad Media y a medida que pasan los siglos seguimos profundizando en esa pérdida de diversidad, en este caso ligada a crecimiento demográfico y a crecimiento de población urbana. Por lo tanto, cuando llegamos al siglo XVIII, lo que nos encontramos en Europa, al menos, o en grandes zonas de Europa, son sociedades donde el incremento del consumo de cereales ha sido muy alto, suponen un aporte calórico no inferior al 50% en la dieta
y situado incluso entre el 75 y el 100% en las clases más desfavorecidas. Por lo tanto, estamos en el momento casi culminante de máxima pérdida de diversidad nutricional. ¿En qué momento se interrumpirá ese proceso? En el momento en que tenga lugar la revolución industrial. Cuando la revolución industrial estalle, cambiarán las condiciones de producción de alimentos. Y al cambiar las condiciones de producción de alimentos, mejorará nuestra capacidad de seleccionar y cruzar razas, mejorará la posibilidad de conservar, avanzarán muchos conocimientos agronómicos y, por lo tanto, se producirá ese desarrollo económico que nos permite elevar poder adquisitivo, elevar condiciones de vida, mejorar nuestro bienestar y, desde un punto de vista nutricional, en primera instancia, mejorar de nuevo, una vez más, nuestra diversidad alimentaria, reduciéndose la inseguridad alimentaria, que es uno de los grandes problemas que existe hasta la revolución industrial, eliminar las carestías y eliminar las hambrunas, y elevar también nuestra ingesta de calorías. Por lo tanto, uno de los problemas de la malnutrición, que es la desnutrición, empezará a retroceder. A ese proceso, en nutrición se le llama transición nutricional y lo describimos como un proceso en el cual esa alimentación centrada en cereales, tubérculos o legumbres pasa a otra con una mayor presencia de alimentos de origen animal, fruta, azúcar y grasas vegetales. Tiene lugar en dos fases. La primera, desde el inicio de la revolución industrial hasta inicios del siglo XX, en la cual el foco está puesto en la erradicación del hambre, en cubrir las necesidades energéticas y empezar a mejorar la cobertura de proteínas y de grasas vegetales. Eso sí, en ese momento todavía no se logra mejorar una insuficiencia evidente en proteínas y grasas animales, sobre todo por parte de las clases más desfavorecidas y sobre todo de minerales y vitaminas. En el momento en que avancemos en el siglo XX, en el momento en que superemos los diferentes conflictos bélicos que tiene el siglo XX, en nuestro caso la guerra civil más una larga posguerra, en el caso de Europa la Segunda Guerra Mundial, y el avance también de industrialización, empezamos a corregir otras deficiencias, digamos, históricas de nuestra alimentación, porque podemos consumir pues, más aceite, más azúcar, más proteínas de origen animal y conseguimos un acceso progresivo del conjunto de la población a diferentes grupos de alimentos. Con lo cual, llegamos a ese momento en el que podemos decir que estamos ahora, que es el de la opulencia alimentaria, que nos genera los nuevos problemas de la alimentación en la actualidad. Opulencia alimentaria por un lado y por otro un fuerte avance de los conocimientos en nutrición que nos permiten discutir los problemas que esa opulencia alimentaria nos produce. Pero todo ese recorrido que hemos hecho, lo hemos hecho siempre de la mano de los productos vegetales. Los productos de origen animal siempre han ocupado una parte, digamos, inferior en nuestra dieta, por lo menos a lo largo de nuestra historia. Y por lo tanto, lo que hoy planteamos, que es la sostenibilidad alimentaria, reduciendo el consumo de carne, de hecho, es volver a lo que más nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. Y, evidentemente, es donde tenemos que tener el foco. Así como pues, lo que ya hacen los nutricionistas, evitar enfermedades prevenibles, hacer propuestas dietéticas saludables, fomentar la educación nutricional. Al principio me refería a 3 elementos, pero es evidente que el problema ambiental es también nutricional, como ya se ha hablado ampliamente en las intervenciones anteriores y no hace falta abundar. Por lo tanto, una dieta con una mayor proporción de alimentos de origen vegetal, tales como verduras, frutas, granos enteros, legumbres, frutos secos y semillas, y más baja en calorías de origen alemán, es más promotora de la salud y se asocia con un menor impacto ambiental. Comparto lo que se ha dicho hasta ahora y comparto también la necesidad de separar, en cierta manera, sostenibilidad alimentaria de sostenibilidad ambiental, ni que sea para destacar que la sostenibilidad alimentaria también está siendo comprometida por dinámicas que van en detrimento de la calidad ambiental, que no tienen que ver estrictamente con la alimentación.